Buenas noches. Ahora sí ya estamos dentro de esta pantalla para la grabación en YouTube y quiero compartirles que ya llevamos, para quienes inician este proceso el día de hoy, 2 cuentos. Ya estamos en la segunda ronda de los cuentos de Clarisa Pincola, que en el primer parte fueron 2 años más o menos y un poquito más de un taller que nos compartió Moni y que ha sido muy rico. Por lo tanto, esta vez quisimos hacerlo no solamente como taller, sino como un webinario para que la gente que no tiene oportunidad de hacerlo en este horario se enriquezca a través del canal de YouTube. Entonces, los 2 cuentos anteriores ya están subidos en nuestro canal de YouTube, que es Educatere CTJ. Y después ustedes colocan el nombre del cuento y va a aparecer. Van a estar enumerados, por lo tanto ya está el primer cuento, que fue el arquetipo femenino, después con el cuento de la loba, y Barba Azul, que fue el mes pasado. Este mes vamos a tener en cuenta que tenemos ya el siguiente cuento de Clarisa Pincola, que es Basaliza la sabia. El día de hoy, Moni lo va a desarrollar como siempre lo ha hecho, con mucha profesionalidad, y se las presento de una manera rápida. Ella es de Guadalajara, Jalisco, México. Iremos haciendo presentaciones de ella en cada uno de los cuentos, pero hoy no quiero quitarle el tiempo para que ella pueda enriquecerse con este cuento que es de verdad muy rico. Bueno, Moni, te dejamos con este grupo hermoso que cada vez se suman para que puedas compartirnos tu experiencia y tu conocimiento. Muchísimas gracias a todas y nos vemos al rato. Muchas gracias, Rey, por introducir este momento y este espacio. Y bueno, así es el tercer cuento que en este año vamos a retomar de Clarisa Pincola, Mujeres que corren con lobos. Y bueno, recordando un poquito cuál ha sido como la trayectoria de estos cuentos, recordamos que el cuento de la loba, el tema principal del cuento de la loba es comprender que el arquetipo de la mujer salvaje, que es aquella figura o aquella energía que todas las mujeres llevamos, está actuante, es como una comprensión de que este arquetipo está actuante en todas nosotras y además nos da la capacidad o el regalo de poder transformarnos, ¿no? O sea, lo que ha de morir tiene que morir, lo que ha de vivir tiene que morir, ¿no? Y rescatar aquellas cosas que necesitan vivir. Entonces, más o menos a grandes rasgos, en el cuento de la loba veíamos eso. En el cuento de Barba Azul, que fue hace un mes, que fue muy intenso también el trabajo, fue darnos cuenta que, querámoslo o no, el depredador natural de nuestra psique existe, ¿no? Y como la idea principal es que es un depredador que no solamente está afuera y que nos acecha todo el tiempo, sino que también está dentro, ¿no? Y que es muy importante desarrollar habilidades para detectarlo, para defendernos de él y también para no ser destruidas, ¿no? Lo veíamos muy claramente en Barba Azul. Ahora el cuento de Basaliza gira en torno a una de las habilidades primarias de la naturaleza salvaje, que es la intuición, ¿sí? Muy probable muchas de ustedes ya lo leyeron y bueno, vamos a tratar como de reflexionarlo juntas, de ver de qué manera también podemos enriquecernos, ¿no? A través de este cuento que la verdad es, no sé cuál es mi favorito, pero podría decir que este es uno de mis favoritos, de verdad. Entonces voy a iniciar directamente con la lectura, ¿les parece? ¿Hay alguien que quiera ayudarme a leerlo? Si tiene por ahí el libro, para cambiar un poquito la voz, al menos en este inicio del webinar. O inicio yo, ¿qué les parece? ¿Hay alguien que dice yo? Dice Marcela que nos ayuda. Adelante, Marcela. Muy bien. Entonces vamos con Basaliza. Hay que desbloquear el micro. No te escuchas, Marcela. ¿Ahora me escuchan? Exactamente, sí. Bien, Adelante. ahí arrancó.
Había una vez, y no había una vez, una joven madre que yacía en su lecho de muerte con el rostro tan pálido como las blancas rosas de cera de la sacristía de la cercana iglesia. Su hijita y su marido permanecían sentados a los pies de la vieja cama de madera, rezando para que Dios la condujera sana y salva al otro mundo. La madre moribunda llamó a Basalisa y la niña se arrodilló al lado de ella con sus botas rojas y su delantalito blanco. «Toma esta muñeca, amor mío», dijo la madre en un susurro, sacando de la colcha de lana una muñequita que, como la propia Basalisa, llevaba unas botas rojas, un delantal blanco, una falda negra y un chaleco bordado con hilos de colores. «Presta atención a mis últimas palabras, querida», dijo la madre. «Si alguna vez te extraviaras o necesitaras ayuda, pregúntale a esta muñeca lo que tienes que hacer. Recibirás ayuda. Guarda siempre la muñeca. No le hables a nadie de ella. Dale de comer cuando esté hambrienta. Esta es mi promesa de madre y mi bendición, querida hija». Dicho lo cual, el aliento de la madre se hundió en las profundidades de su cuerpo, donde recogió su alma, y cuando salió a través de sus labios, la madre murió. La niña y su padre la lloraron durante mucho tiempo, pero como un campo cruelmente arado por la guerra, la vida del padre reverdeció una vez más en los surcos, y éste se casó con una viuda que tenía 2 hijas. Aunque la madrastra y sus hijas siempre hablaban con cortesía y sonreían como unas señoras, había en sus sonrisas una punta de sarcasmo que el padre de Basalisa no percibía. Sin embargo, cuando las 3 mujeres se quedaban solas con Basalisa, la atormentaban, la obligaban a servirlas y la enviaban a cortar leña para que se le estropeara la preciosa piel. La odiaban porque poseía una dulzura que no parecía de este mundo, y porque era muy guapa, y sus pechos brincaban mientras que los suyos menguaban a causa de su maldad. Basalisa era servicial y jamás se quejaba, mientras que la madrastra y sus hermanastras se peleaban entre sí como las ratas entre los montones de basura por la noche. Un día, la madrastra y las hermanastras ya no pudieron aguantar por más tiempo a Basalisa. «Vamos a hacer que el fuego se apague y entonces enviaremos a Basalisa al bosque para que vaya a ver a la bruja Baba Yaga y le suplique fuego para nuestro hogar. Y cuando llegue al lugar donde está Baba Yaga, la vieja bruja la matará y se la comerá». Todas batieron palmas y soltaron unos chillidos semejantes a los de los seres que habitan en las tinieblas. Así pues, aquella tarde, cuando regresó de recoger leña, Basalisa vio que toda la casa estaba a oscuras. Se preocupó y le preguntó a su madrastra: «¿Qué ha ocurrido? ¿Con qué guisaremos? ¿Qué haremos para iluminar la oscuridad?». «Qué estúpida eres», le contestó la madrastra. «Está claro que no tenemos fuego, y yo no puedo salir al bosque porque soy vieja. Mis hijas tampoco pueden ir porque tienen miedo. Por consiguiente, tú eres la única que puedes ir al bosque a ver a Baba Yaga y pedirle carbón para volver a encender la chimenea». «Muy bien, pues, así lo haré», dijo inocentemente Basalisa. Y se puso en camino. El bosque estaba cada vez más oscuro y las ramitas que crujían bajo sus pies la asustaban. Introdujo la mano en el profundo bolsillo de su delantal, donde guardaba la muñeca que su madre moribunda le había entregado.
Le dio unas palmadas a la muñeca que guardaba en el interior del bolsillo y se dijo, es verdad, el simple hecho de tocar esta muñeca me tranquiliza. A cada encrucijada del camino, Basalisa introducía la mano en el bolsillo y consultaba con la muñeca. Dime, ¿tengo que ir a la derecha o a la izquierda? La muñeca le contestaba, sí, no, por aquí o por allá. Basalisa le dio a la muñeca un poco de pan que llevaba y siguió el camino que parecía indicarle la muñeca. De repente, un hombre vestido de blanco pasó al galope por su lado montado en un caballo blanco e inmediatamente se hizo de día. Más adelante, pasó un hombre vestido de rojo montado en un caballo rojo y salió el sol. Basalisa prosiguió su camino y en el momento en que llegaba a la choza de Baba Yagá, pasó un jinete vestido de negro trotando a lomos de un caballo negro y entró en la cabaña de Baba Yagá. Enseguida se hizo de noche. La valla hecha con calaveras y huesos que rodeaba la choza empezó a brillar con fuego interior, iluminando todo el claro del bosque con su siniestra luz. La tal Baba Yagá era una criatura espantosa. Viajaba no en un carruaje o un coche, sino en una caldera en forma de almírez que volaba sola. Ella impulsaba el vehículo con un remo en forma de mano de almírez y se pasaba el rato barriendo las huellas que dejaba a su paso con una escoba hecha con el cabello de una persona muerta mucho tiempo atrás. Y la caldera volaba por el cielo mientras el grasiento cabello de Baba Yagá revoloteaba a su espalda. Su larga barbilla curvada hacia arriba y su larga nariz curvada hacia abajo se juntaban en el centro. Tenía una minúscula perilla blanca y la piel cubierta de verrugas a causa de su trato con los sapos. Sus uñas, orladas de negro, eran muy gruesas. Tenían caballetes como los tejados y estaban tan curvadas que no le permitían cerrar las manos en un puño. La casa de Baba Yagá era todavía más extraña. Se levantaba sobre unas enormes y escamosas patas de gallina de color amarillo, caminaba sola y a veces daba vueltas y más vueltas como un bailarín extasiado. Los goznes de las puertas y las ventanas estaban hechos con dedos de manos y pies humanos, y la cerradura de la puerta de entrada era un hocico de animal lleno de afilados dientes. Basalisa consultó con su muñeca y preguntó, ¿esta es la casa que buscamos? Y la muñeca le contestó a su manera, sí, esta es la casa que buscas. Antes de que pudiera dar otro paso, Baba Yagá bajó con su caldera y le preguntó a gritos, ¿qué quieres? La niña se puso a temblar. Abuela, vengo por fuego. En mi casa hace mucho frío y mi familia morirá. Necesito fuego. Baba Yagá le replicó, ah, sí, ya te conozco y conozco a tu familia. Eres una niña muy negligente. Has dejado que se apagara el fuego. Y eso es una imprudencia. Y además, ¿qué te hace pensar que yo te daré la llama? Basalisa consultó con la muñeca y se apresuró a contestar. Porque yo te lo pido. Baba Yagá ronroneó. Tienes mucha suerte, porque esta es la respuesta correcta. Y Basalisa pensó que había tenido mucha suerte porque había dado la respuesta correcta. Baba Yagá la amenazó. No te puedo dar el fuego hasta que hayas trabajado para mí. Si me haces estos trabajos, tendrás el fuego. De lo contrario, aquí Basalisa vio que los ojos de Baba Yagá se convertían de repente en unas rojas brasas. De lo contrario, hija mía, morirás. Baba Yagá entró ruidosamente en su choza.
Se tendió en la cama y ordenó a Basalisa que le trajera lo que estaba cociendo en el horno. En el horno había comida suficiente para 10 personas y la Yagá se la comió toda, dejando tan solo un pequeño cuscurro y un dedal de sopa para Basalisa. Lávame la ropa, barre el patio, limpia la casa, prepárame la comida, separa el maíz añublado del maíz bueno y cuida de que todo esté en orden. Regresaré más tarde para inspeccionar tu trabajo. Si no está listo, tú serás mi festín. Dicho lo cual, Baba Yaga se alejó volando en su caldera, usando la nariz a modo de cataviento y el cabello a modo de vela, y cayó de nuevo la noche. Basalisa recurrió a su muñeca en cuanto la Yagá se hubo ido. ¿Qué voy a hacer? ¿Podré cumplir todas estas tareas a tiempo? La muñeca le aseguró que sí, y le dijo que comiera un poco y se fuera a dormir. Basalisa le dio también un poco de comida a la muñeca y se fue a dormir. A la mañana siguiente, la muñeca había hecho todo el trabajo y lo único que quedaba por hacer era cocinar la comida. La Yagá regresó por la noche y vio que todo estaba hecho. Satisfecha en cierto modo, aunque no del todo, porque no podía encontrar ningún fallo, Baba Yaga dijo en tono despectivo: eres una niña muy afortunada. Después llamó a sus fieles sirvientes para que molieran el maíz e inmediatamente aparecieron 3 pares de manos en el aire y empezaron a raspar y triturar el maíz. La paja voló por la casa como una nieve dorada. Al final se terminó la tarea y Baba Yaga se sentó a comer. Se pasó varias horas comiendo y por la mañana le volvió a ordenar a Basalisa que limpiara la casa y barriera el patio y lavara la ropa. Después le mostró un gran montón de tierra que había en el patio. En ese montón de tierra hay muchas semillas de adormidera, billones de semillas de adormidera. Quiero que por la mañana haya un montón de semillas de adormidera y un montón de tierra separados. ¿Me has entendido? Basalisa estuvo casi a punto de desmayarse. ¿Cómo voy a poder hacerlo? Introdujo la mano en el bolsillo y la muñeca le contestó en un susurro: no te preocupes, yo me encargaré de eso. Aquella noche, Baba Yaga empezó a roncar y se quedó dormida. Entonces Basalisa intentó separar las semillas de adormidera de la tierra. Al cabo de un rato, la muñeca le dijo: vete a dormir, todo irá bien. Una vez más, la muñeca desempeñó todas las tareas y cuando la vieja regresó a casa, todo estaba hecho. Baba Yaga habló en tono sarcástico con su voz nasal: vaya, qué suerte has tenido de poder hacer todas estas cosas. Llamó a sus fieles sirvientes y les ordenó que extrajeran aceite de las semillas de adormidera e inmediatamente aparecieron 3 pares de manos y lo hicieron. Mientras la Yagá se manchaba los labios con la grasa del estofado, Basalisa permaneció de pie en silencio. ¿Qué miras?, le espetó Baba Yaga. ¿Te puedo hacer una pregunta, abuela?, dijo Basalisa. Pregunta, replicó Yaga. Pero recuerda que un exceso de conocimiento puede hacer envejecer prematuramente a una persona. Basalisa le preguntó quién era el hombre blanco del caballo blanco. Ajá, contestó Yaga con afecto. El primero es mi guía. ¿Y el hombre rojo del caballo rojo? Ah, ese es mi sol naciente. ¿Y el hombre negro del caballo negro? Ah, sí, el tercero, es mi noche. Comprendo, dijo Basalisa. Vamos, niña, ¿no quieres hacerme más preguntas?, dijo la Yagá en tono salamero. Basalisa estaba a punto de preguntarle qué eran los pares de manos que aparecían y desaparecían,
Pero la muñeca empezó a saltar arriba y abajo en su bolsillo y entonces dijo en su lugar: no, abuela, tal como tú misma has dicho, el saber demasiado puede hacer envejecer prematuramente a una persona. Ah, dijo la Yagá, ladeando la cabeza como un pájaro. Tienes una sabiduría impropia de tus años, hija mía. ¿Y cómo es posible que seas así? Gracias a la bendición de mi madre, contestó Basalisa sonriendo. La bendición, chilló Baba Yaga. ¿La bendición has dicho? En esta casa no necesitamos bendiciones. Será mejor que te vayas, hija mía, dijo empujando a Basalisa hacia la puerta y sacándola a la oscuridad de la noche. Mira, hija mía, toma. Baba Yaga tomó una de las calaveras de ardientes ojos que formaban la valla de su choza y la colocó en lo alto de un palo. Toma, llévate a casa esta calavera con el palo. Eso es el fuego. No digas ni una sola palabra más. Vete de aquí. Basalisa iba a darle las gracias a la Yagá, pero la muñequita de su bolsillo empezó a saltar arriba y abajo, y entonces Basalisa comprendió que tenía que tomar el fuego y emprender su camino. Corrió a casa a través del oscuro bosque, siguiendo las curvas y las revueltas del camino que le iba indicando la muñeca. Basalisa salió del bosque, llevando la calavera que arrojaba fuego a través de los orificios de las orejas, los ojos, la nariz y la boca. De repente se asustó de su peso y de su siniestra luz, y estuvo a punto de arrojarla lejos de sí. Pero la calavera le habló y le dijo que se tranquilizara y siguiera adelante hasta llegar a la casa de su madrastra y sus hermanastras. Y ella sí lo hizo. Mientras Basalisa se iba acercando a la casa, la madrastra y las hermanastras miraron por la ventana y vieron un extraño resplandor danzando en el bosque. El resplandor estaba cada vez más cerca y ellas no acertaban a imaginar qué podía ser. La prolongada ausencia de Basalisa las había inducido a pensar que ésta había muerto y que las alimañas se habían llevado sus huesos y en buena hora. Basalisa ya estaba muy cerca de su casa, cuando la madrastra y las hermanastras vieron que era ella, corrieron a su encuentro diciéndole que llevaban sin fuego desde que ella se había ido y que a pesar de que habían intentado repetidamente encender otro, este siempre se les apagaba. Basalisa entró triunfalmente en la casa, pues había sobrevivido al peligroso viaje y había traído el fuego a su hogar. Pero la calavera, que estaba contemplando todos los movimientos de las hermanastras y de la madrastra desde lo alto del palo, las abrazó y a la mañana siguiente el malvado trío se había convertido en unas pavesas. Qué lindo como lo relataste. Me gustó mucho escucharte. Es Y el hermoso. Qué profe, bonito. Muchas gracias, profe, Marcela. Gracias. profe, ¿puedo dar mi opinión antes que hagas el análisis de todo? Adelante, Gloria, te escuchamos. Bueno, no abro la cámara porque ya estoy en la camita. Bueno, mi punto de vista es que este relato pertenece a un libro bastante feminista y todo este viaje de Basalisa es solamente un viaje que todas nosotros hacemos desde el comienzo de nuestro despertar, por así decirlo. O sea, hay demasiados eh, puntos en que todo lo tiene que hacer la mujer, lo doméstico, la limpieza, siempre está como en el libro de Cenicienta, enfocado a que la mujer tiene que ser objeto de trabajo diario y nada más. Para eso se la educa. Y lo que yo veo de Basalisa es que ella despertó eh,
a puro simbolismo, o sea, cómo tenía que ir rompiendo esos cánones impuestos en las diferentes épocas y diferentes geografías, y hasta en la actualidad, muchas mujeres son dominadas por ese canon impuesto de que la mujer tiene que hacer tal y cual cosa, y no, ¿para qué vas a estudiar si en casa estás mejor? Y no, si no. Bueno, evidentemente no es así, y alégrome mucho que a través de estos cuentos nosotros despertemos a lo que es la conciencia de ser mujer y ser protagonista en el mundo. Ahora te dejo, profe, analiza el texto. Muchas gracias, Gloria. Mira, te vas a sorprender de lo que vamos a encontrar en la interpretación que hace Clarisa Pinkola del cuento. Sí, efectivamente habla de tareas domésticas y en este caso, en el cuento, tienen un significado muchísimo, muy profundo. Y bueno, no está limpiando ni lavando la ropa de cualquiera. Está en la casa de la Baba Yaga, ¿no? O sea, el personaje central del cuento. O sea, fue enviada a casa de Baba Yaga por una necesidad que había en su casa, que había en su familia con su madrastra y sus hermanastras, pero estando en casa de Baba Yaga, había que hacer todas esas tareas para poder tener el fuego de regreso, ¿no? Pero el simbolismo es muy interesante y justo va en torno del tema de la recuperación de la intuición. Clarisa Pinkola dice que hay que hacer todas esas cosas, ¿no? Simbólicamente hablando, vaya, o sea, hay que lavar la ropa de la Baba Yaga, hay que separar las semillas de dormidera, hay que limpiar la casa, barrer y todo lo que la Baba Yaga le pide a Basalisa, ¿no? Pero te vas a sorprender el significado. Es mucho, muy, muy profundo y tiene que ver con que cada tarea tiene una intención. O sea, a Baba Yaga no se le ocurrió, porque sí, tenerla de sirvienta, ¿no? O sea, ese no era el objetivo era entrenarla a ciertas cosas, ¿no? Y entonces para allá vamos y eso lo vamos a ir descubriendo. Pero te agradezco mucho, Gloria, de verdad te vas a sorprender, ojalá que sí. Bueno, el cuento tiene muchos momentos que nos van a ir dando la pauta para comprender esta tarea que aquí tenemos en la pantalla, la recuperación de la intuición, ¿no? Y pues bueno, primero vamos a ver qué es lo que dice Clarisa Pinkola que es la intuición, ¿sí? Lo primero que dice ella, la intuición es el tesoro de la psique de una mujer, ¿no? Es como la primera definición que nos da. Un tesoro es como lo más valioso que podemos tener en nuestra psique, ¿sí? Y que a lo mejor no es propio de las mujeres. Hay hombres también que pueden desarrollar la intuición o que son muy intuitivos ya de por sí, ¿no? Y dice Clarisa, la intuición es como un instrumento de adivinación o una bola de cristal. Este simbolismo, pues todo el mundo lo conocemos, el tema de la bola de cristal es cuando vamos y queremos descubrir que hay más allá de circunstancias que vivimos, que hay más allá de una relación, qué nos espera, qué nos depara en el futuro, qué me convendría hacer con respecto a ciertas cosas que estoy como viviendo en el momento, ¿no? El, 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 el Clarisa Pinkola hace esta comparativa. La intuición es como una bola de cristal. Entonces, ahí nos está diciendo que entonces es una habilidad a la cual podemos recurrir, fíjense bien, para orientarnos en nuestra vida, ¿no? Con respecto a lo que nos va sucediendo en el día a día. Esta otra definición que me encanta dice, es como tener a una anciana sabia al lado, ¿sí? Las mujeres que han podido llegar a la ancianidad, podemos reconocer y agradecer además que gracias a la experiencia que han tenido a lo largo de su vida, han adquirido conocimiento
y saben muchas verdades que a lo mejor a mi edad aún no puedo reconocer, o gente muchísimo más joven que yo aún no puede tener como ese conocimiento con respecto a la vida y con respecto a las cosas, ¿no? O sea, tuve la fortuna de convivir un tiempo con mi abuela, que ya era anciana, en el momento que me tocó convivir con ella. Y justo puedo decir que mi abuela era una anciana sabia, ¿no? O sea, porque sabía si un amigo o un novio o una amiga o una relación les convenía o no a mis tías o a mis hermanos, en este caso, que eran mucho mayores que yo, con solo ver a la persona, ¿no? O sea, esa capacidad de ver más allá es propio. Aquí dice de los ancianos, de las ancianas, pero también pudiera ser propio de todas las mujeres que estamos como en este camino de desarrollarla, ¿no? O de al menos recuperarla si es que creemos que la hemos perdido o que no tenemos tanto contacto con ella, ¿no? Y también dice, es la capacidad instintiva primaria de la mujer salvaje. Nuevamente recurrimos a esta imagen de este arquetipo, ¿no? El arquetipo de la mujer salvaje, o sea, una capacidad que por derecho propio nos corresponde, ¿sí? Por el hecho de ser mujeres nos corresponde y entonces hay que echar mano de ello para poder transitar esta vida, ¿no? Creo que eso es como lo fundamental en esto, ¿no? Y esta definición me encanta, es la voz de nuestra alma. Fíjense bien, qué bonito, ¿no? O sea, es aquella que nos va orientando hacia nuestra naturaleza primaria, ¿no? Como dicen en el budismo, hacia nuestra naturaleza prístina, ¿no? Como lo más original nuestro, es hacia donde nos va a ir dirigiendo nuestra intuición, ¿no? Nos va a decir por aquí, por allá, aquí sí, aquí no, aquí tienes que salir, aquí ten cuidado, gira a la izquierda, gira a la derecha, regrésate poquito, salte de ahí, no te metas ahí. Entonces es la que nos va orientando de alguna manera, ¿no? Y bueno, la intuición gira en torno al hecho de que casi todas las cosas no son lo que parecen, ¿no? ¿A qué cosas se refiere? A relaciones, a trabajos, a contratos, a ventas, a compras, a oportunidades, a viajes, a si vamos a ir a un lugar por diversión o no tenemos que ir, fíjense. Incluso en estas cosas tan sencillas de la vida, incluso hay muchas cosas que podemos decir que no son lo que parecen, ¿no? O sea, puede alguien invitarnos a una fiesta que muy probablemente va a ser reunión de amigos y pero si la intuición dice, oye, no. Y es algo que es así, como un rayo, ¿no? De no, no sé por qué, pero no. No da razones generalmente, ¿no? Es más un tema de lo no racional. La intuición es generalmente no racional, ¿no? Entonces, casi todas las cosas no son lo que parece porque no podemos ver que hay más allá, ¿sí? Y entonces, pues bueno, vamos a ir descubriendo juntas cuáles serían las tareas para recuperarla, ¿no? Dice, el cuento de Basalisa gira en torno a la facultad femenina de la intuición y está formada por una vista, un oído, una percepción y una sabiduría interiores. Fíjense bien, tan veloces como un rayo. Primero vamos viendo, podemos ver qué hay más allá o podemos escuchar lo que muy probablemente nuestros oídos físicos no escuchan o podemos percibir o saber la verdad de las cosas más allá de lo que sí a simple vista vemos, ¿no? Y la velocidad es increíble, tan veloz como un rayo. ¿Cómo hace un rayo? ¡Fum! Ya en segundos, un rayo puede caer en cualquier momento y ni te lo esperas, ¿no? Así funciona la intuición. Marion Woodman es una analista junguiana quien en ocasiones leo o sigo, que me gusta mucho cómo escribe. Tiene un libro dedicado justo a la intuición y ella dice que la intuición la podemos detectar por medio de dos vías, ¿no?
La primer vía son aquellos pensamientos que llegan sin antes habernos puesto a darle vueltas a esa idea o esa decisión. Es algo que en el momento te dice sí, no, por aquí, di esto, di aquello, ¿no? Es un pensamiento. Pero también actúa la intuición a nivel de sensación. Fíjense, a nivel corporal, es decir, cuando la intuición o la voz de nuestra alma quiere ponernos en alerta de algo, a lo mejor no lo vamos a pensar, no va a haber un pensamiento concreto que nos diga no o que nos diga sí, pero sí una sensación, ¿no? O sea, a lo mejor un escalofrío, a lo mejor una incomodidad, a lo mejor un dolor en el pecho, estas famosas corazonadas que luego dices, es que no sé qué me pasó, pero lo sentí aquí, ¿no? O sea, lo sentí en el centro del pecho. Y es ahí donde decimos, pues bueno, el origen es totalmente irracional, o sea, realmente no lo estamos creando nosotros, ¿sí? Es un regalo que nos llega, es una información que nos llega sin nosotros pedirla, ¿no? El tema es que, gracias a la experiencia que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida o a- en razón de la experiencia que vamos teniendo, esta capacidad de estar en contacto con nuestra intuición, pues la vamos perdiendo, ¿no? O no nos acostumbramos a escuchar eso que de momento llega y que nos orienta. Realmente la intuición tiene esta función, ¿no? Orientarnos en nuestra vida hacia dónde tenemos que movernos, cómo tenemos que movernos, qué tenemos que decir con respecto a las situaciones que se nos van presentando, ¿no? Pero fíjense, esta frase que viene aquí abajo es de Jung y Clarisa Pincola la retoma, dice que en la psique jamás se pierde nada. Qué bonito, ¿no? O sea, si creemos que en este momento no estamos en contacto con nuestra intuición o la hemos perdido, tenemos una esperanza. En nuestra psique jamás se pierde nada. Y podemos poner otros ejemplos, como por ejemplo decir que no somos creativas, ¿no? Que perdimos la creatividad en algún punto. Y en realidad todos esos elementos siguen estando ahí. El tema es que no los podemos ver, ¿no? No podemos hacer uso de ellos incluso porque no los podemos ver, están en sombra, ¿no? Y entonces esto pasa con nuestra intuición. Si creemos que la hemos perdido, realmente sigue ahí. El asunto es que podamos hacer el proceso que justo Basalisa, de la mano de Baba Yaga, nos va como ir orientando y enseñando, ¿no? Entonces dice, para recuperar la intuición, si es que creemos que la hemos perdido o que no estamos ejercitadas en escucharla, dice, es necesario llevar a cabo estas 9 tareas psíquicas narradas en el cuento de Basalisa. Y entonces, fíjense bien, la primera tarea, ¿qué es lo que sucede en el cuento? La primera cosa que nos regala Clarisa Pincola en el cuento. Pues resulta que Basalisa está en un momento muy crítico, está despidiendo a su madre, ¿no? O sea, la madre está enferma, está en su lecho de muerte y está despidiéndose de Basalisa. Ese acto de la muerte de Basalisa es la primera tarea, fíjense. ¿Y qué dice esta tarea? Dejar morir a la madre demasiado buena. No necesariamente tenemos que ver morir a nuestras madres biológicas para decir vamos a desarrollar ahora la intuición, ¿no? O sea, se trata más bien de dejar morir a la madre que ha sido demasiado buena, pero que la tenemos muy internalizada. ¿Qué hace la madre demasiado buena? Protege todo el tiempo, cuida demasiado, está muy atenta a que no nos suceda nada, está muy al pendiente de nosotros, nos alimenta como si fuéramos eternamente niñas, ¿no?
O sea, la madre demasiado buena es lo que hace psíquicamente hablando. Esta parte de nosotros que no nos permite tener una perspicacia de la maldad que puede haber, ¿no? O de la política o la diplomacia que necesitamos tener como en ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, Clarisa Pinkola en otro momento dice, no necesitamos a una madre demasiado buena, necesitamos a una madre suficientemente buena. O sea, aquella madre que es capaz de cuidarnos y de protegernos, pero que también nos da la posibilidad de desarrollarnos, ¿no? Y entonces, hay ciertas circunstancias que para nuestro desarrollo o nuestra maduración en razón de cómo son nuestras madres. Por ejemplo, piensen en una mamá que ha sido muy sobreprotectora. A lo mejor alguna de ustedes la ha tenido, ¿no? ¿Cómo es una mamá sobreprotectora? Pueden abrir el micro si alguien quiere decir, yo sé cómo es una mamá protectora porque tengo, sobreprotectora porque tengo la experiencia. Pues yo tengo la experiencia, pero porque me terminó de criar mi abuela. Y ella decía que como tenía que rendirle cuentas a mi mamá y a mi papá, pues ella no me podía dejar salir, no me dejaba ir a fiestas, no, o sea, siempre me conservaba, me iba a buscar al liceo, incluso cuando estaba en bachillerato, y pues fue sobreprotectora, pero no lo hizo con mala intención. Ujú. Y justamente yo creo que muchas de nuestras mamás que son sobreprotectoras, efectivamente la característica es que no lo hacen con una mala intención, realmente es una muy, muy buena intención, ¿no? Tengo una paciente que es muy joven y que justo fue educada y criada por una abuela, igual que tú, muy sobreprotectora, ¿no? La abuela acaba de fallecer hace cerca de 2 años, 3 años, y oh Dios, la dificultad que hay ahí como para poder decir, híjole, yo estaba en una burbuja y ahora me encuentro con un mundo en donde tengo que ir a trabajar, en donde tengo que tomar el transporte, en donde me tengo que alimentar yo sola, en donde me tengo que cocinar, hacerme cargo de una renta, de mis cosas, de mi ropa, es too much, ¿no? Es a veces demasiado. Entonces el tema de la sobreprotección justo lo que hace, aunque no haya sido como con la mala intención, lo que hace es que no te permite ver todo lo que necesitas desarrollar para enfrentar la vida, ¿no? Eso es muy difícil, o sea, justo lo puedo ver en mis pacientes, lo puedo ver en algunos de mis amigos y digo, si es algo que es importante que las mujeres, que son madres, puedan ver y puedan decir qué tanto estoy sobreprotegiendo y no permito a mi hijo, a mi hija que pueda como salir un poco más, desarrollarse un poco más, enfrentarse incluso con el peligro y saber qué tiene que hacer, ¿no? Saber qué tiene que hacer frente a circunstancias difíciles, ¿no? Entonces, esta tarea tiene otras tareitas aquí. La primera dice, aceptar que la madre psíquica vigilante y protectora no es adecuada como guía. Volviendo al tema de la sobreprotección. En la sobreprotección, a veces los mensajes es, no te dejo salir porque el mundo es demasiado peligroso, ¿no? O sea, mejor aquí en mi territorio, no te va a pasar nada, yo te cuido. Y entonces, ¿qué guía es esa, no? O sea, no me permite ver qué hay más allá, o sea, qué significaría relacionarme por mí misma con mis amigos o tener una pareja o moverme del colegio yo sola, del colegio a mi casa, etcétera, ¿no? Entonces, no es fíjense, no es adecuada como guía, porque tiene una percepción del mundo en donde cree que necesita protegerme, ¿no? Como de esa maldad. O también pasa que se infunde un temor innecesario, ¿no? A lo que hay afuera también, como no, y mira, y tienes que tener demasiado cuidado con esto, y entonces el temor te acompaña a todos lados, ¿no? Y a veces a niveles estratosféricos que yo digo, tiene que bajarle al menos 5 rayitas ese tema, ¿no? El tema del miedo, en razón de que cree que el mundo es excesivamente peligroso y tampoco te va a dejar mover, ¿no?
La otra tarea dice actuar con autonomía y desarrollar la conciencia del peligro, intriga y política. Eso es lo que hemos estado desarrollando, ¿no? O sea, dejar morir a la madre demasiado buena nos va a permitir que podamos crecer en autonomía. Desde las cosas simples, ¿eh? La disciplina positiva habla que desde muy pequeños hay que dejarlos hacer lo que su edad les permite, ¿no? Por ejemplo, si un niño de 2 años ya es capaz de tomar en un vaso por sí solo, hay que permitirle hacerlo, incluso si derrama lo que está tomando, ¿no? Si ya es capaz, no sé, de abrocharse las cintas de los zapatos, hay que permitírselos que lo haga por sí solo, ¿no? O sea, la autonomía va en razón de las habilidades y capacidades que conforme a nuestra edad vamos desarrollando, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo trabajo con adolescentes, eso me encanta de los adolescentes, a veces se pasan de autónomos, ¿no? Pero justo esa es la diferencia que los papás a veces sufren, ¿no? O sea, que ya pasaron de primaria a secundaria y entonces ya no los necesitan. Y juro que he tenido papás, en mi oficina o en los lugares de recepción donde los atiendo, llorando porque sus hijos ya no los necesitan. Y yo digo, pues qué bueno que ya no los necesiten, ¿no? Están justo en una edad en donde el tema de la autonomía es todavía más marcada. Es un brinco muy marcado ahí, ¿no? Con el tema de la autonomía. Cuando somos niños, los necesitamos muchísimo más, pero a partir de la adolescencia, cada vez es menos, ¿no? Hasta que luego ya la autonomía se va a la autonomía económica, la autonomía en muchas otras cosas, ¿no? Y eso hay que permitirlo y hay que desarrollarlo, ¿no? También dice ponerse en guardia por sí misma y para sí misma, es decir, aprender a cuidarse a sí mismo, en todos los sentidos, ¿eh? O sea, en el tema cómo resolver una situación difícil en una relación en la que estás, o si no comprendes qué está sucediendo con ciertas circunstancias en la universidad o en el trabajo o tal, poder ir y recurrir a alguien que te puede guiar, ¿no? O sea, ponerse en guardia significa que aprendas a cuidar de ti, ¿no? Por eso hay que dejar morir a la madre demasiado buena, porque es súper importante que aprendamos a cuidar de nosotras, desde lo más simple hasta lo más complejo, ¿no? Lo más simple es aprender a alimentarnos por nosotras mismas, aprender a tener nuestros espacios limpios, nuestra ropa limpia, nuestra casa limpia, a que podamos ser autónomos económicamente, etcétera, etcétera. Y lo más complejo, poder resolver situaciones que nos implican reto, como en el trabajo o en una relación, ¿no? Entonces, está súper fuerte esta tarea, ¿no? Dejar morir a la madre demasiado buena no es tan simple. O sea, es vital que podamos confrontarnos con la imagen que hemos hecho de nuestras madres, ¿no? Como nos haya tocado, si fue una mamá sobreprotectora o fue una madre demasiado buena o fue una madre abandonadora, por ejemplo, también, ¿no? En el tema de una madre abandonadora, ¿cuál sería como la tarea que sigue siendo la misma, aunque decimos cómo? Una mamá que abandona es demasiado buena. El tema es que como la madre no está, lo que se desarrolla en nuestra psique es la ilusión de que esté una madre buena, ¿no? Y entonces eso también hay que dejarlo morir, porque no existió y porque no va a existir en esa forma como nosotros lo esperábamos, ¿no? En esta imagen de una mamá que no está, una mamá que no es presente, que no se hace cargo de nosotros, ¿no? Entonces, dice aquí esta nota, la madre demasiado buena tiene que adelgazar y menguar progresivamente hasta vernos obligadas a cuidar de nosotras, ¿no? El proceso de maduración se detiene si ha habido demasiadas penalidades, es decir, si nos ha tocado una historia con traumas, ¿no? Con demasiados traumas o demasiadas situaciones que nos han llevado al shock, al trauma, a sentirnos muy lastimadas, ¿no? Que a lo mejor
muchas de nosotras hemos pasado por ahí, ¿no? Que de una o de otra manera, hemos sido lastimadas y entonces eso no lo trunca completamente, pero sí lo detiene. Y entonces, para poder hacer ese brinco de esa situación, pues es necesario darnos cuenta qué penalidades hemos vivido, ¿no? Que nos están deteniendo en seguir nuestro proceso de maduración. Y luego la otra nota dice, se ha recibido una protección en exceso, ¿no? Que ya lo hablábamos ahorita con respecto al tema de la sobreprotección. Ok. Les regalo aquí esta pregunta que creo nos puede ayudar a profundizar esta primera tarea. Dice, ¿cuáles son los mensajes que deambulan en tu mente y que son provenientes de la madre demasiado buena? Ya sea la madre que te sobreprotegió o la madre que reside en ti como una ilusión, como esa madre que has deseado siempre, pero que no ha estado, ¿no? ¿Cuáles son esos mensajes que deambulan en tu mente? Y que es importante que los revises, ¿no? Luego, la segunda tarea dice, dejar al descubierto la tosca sombra. Este momento es cuando la madrastra y las hermanastras hacen el plan de se acaba el fuego y hay que mandar a Basaliza para que la Baba Yaga se la coma y entonces nos liberemos de ella, ¿no? La madrastra, perdón, y las hermanastras representan la sombra, ¿sí? Y es una tosca sombra. Primero voy a diferenciar qué es la sombra. En el concepto más burdo, fíjense bien, la sombra es la ausencia de luz, ¿sí? La sombra es la ausencia de luz, es decir, en aquellos aspectos que están en la oscuridad, ¿no? Desde la perspectiva junguiana, que es Jung el que maneja este término y acuña este término para comprender ciertos aspectos de nuestra personalidad o de nuestra psique, sombra le llama Jung a todo aquello, fíjense bien, que está fuera de nuestra vista y que está en el inconsciente, ¿sí? En el inconsciente para Jung es el inconsciente personal, ¿sí? O sea, todos aquellos aspectos de personalidad que por alguna razón nos dijeron que no debíamos comportarnos de esa manera y entonces los mandamos a la sombra. Aunque en ocasiones actuemos de esa manera, al menos salen de nuestra vista, ¿sí? Salen como de nuestra perspectiva y no podemos verlos. Por ejemplo, a mí me dijeron de chiquita que el egoísmo no era bueno. Y entonces el egoísmo lo mando a la sombra. Pero como está en sombra y no me doy cuenta que en ocasiones actúo egoísta, ando actuando sin ser dueña de ese aspecto mío, ¿no? Porque creo que es malo y entonces lo reprimo y lo llevo a la sombra, ¿no? Esa parte de la sombra, por ejemplo, el tema del egoísmo, la envidia, la manipulación, la agresividad, la violencia, son la tosca sombra, es decir, la sombra negativa que tiene una energía pesada, una energía destructiva, por así decirlo, ¿no? Hay otros aspectos de sombra que podemos llamarlos, son aspectos luminosos, pero que también están reprimidos. Es decir, aquellas capacidades que por alguna razón no pude desarrollar o aquellos valores que por alguna razón no pude desarrollar, ¿no? Por ejemplo, el tema de la creatividad. Si en mi caminar no hubo, perdón, no hubo oportunidades para desarrollar mi creatividad y solamente, no sé, me pidieron que me dedicara a la parte académica sin más y como me decían los maestros que tenía que hacer las cosas, entonces la parte de la creatividad también es relegada a la sombra, pero si se fijan es un aspecto que nos hace desarrollarnos, que nos hace crecer, es un aspecto luminoso, pero que también está
fuera de nuestro alcance, ¿sí? Que no tiene luz, que no nos damos cuenta que está ahí, ¿sí? Entonces, en el cuento, la hermanastra las hermanastras y la madrastra representan la tosca sombra, porque son iba a decir una palabrota, pero eh, son las terribles en la relación, ¿no? O sea, le hacen la vida de cuadritos a Basalisa. ¿Por qué? ¿Para qué o qué? Envidiosas, ¿no? O sea, quieren a aquel hombre solo para sí mismas. No quieren compartir al papá. Bueno, eso pienso yo. El cuento no lo dice, ¿no? Pongámosle nuestra propia interpretación ahí. ¿Por qué eran así? Pues justo porque estaban tan achicadas, tan infantiles, tan, en sus propios mundos, que a Basalisa la querían echar de sus vidas, ¿no? O sea, la querían. Entonces, es esta parte así negativa, violenta, agresiva, que todo el tiempo está, acosándonos, por así decirlo, ¿no? Cuando nos damos cuenta que también nosotros tenemos tosca sombra, es lo más maravilloso que nos puede pasar en el mundo, en la vida, la verdad. ¿Por qué? Porque entonces podemos restarles energía, ¿sí? Por ejemplo, si un aspecto envidioso está en mi personalidad, pero no me doy cuenta, entonces la envidia barre y trapea conmigo, ¿no? Pero una vez que enfoco a mi envidia y comienzo a ver mi envidia, entonces me hago cargo de mi envidia. Sé cómo se siente, sé qué lo provoca, sé en qué situaciones me mete, sé hacia dónde me dirige esta envidia, ¿no? O sea, por ejemplo, la envidia a lo que tira es a matar aquello que envidia, ¿no? O ya sea la persona o a quitar aquello que la persona tiene, ¿no? Y a lo mejor no lo va a hacer quitándole la vida a la persona, pero va a matar empezando a criticar, por ejemplo, ¿no? Si no me doy cuenta que ando envidiosa, pues entonces le voy a dar rienda suelta a matar a la otra persona con mis críticas, ¿no? O con mis juicios, o con mis malas intenciones, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros tenemos la experiencia de ser objeto de envidia de otras personas y no se siente chido. O sea, no es nada agradable que otro nos esté envidiando y que no se dé cuenta que nos está envidiando, ¿no? Porque justo lo que hace es todo el tiempo el juicio. O volteémoslo también, o sea, si ya nos comenzamos a dar cuenta de este aspecto, veamos cómo le hacemos para arruinar al otro, ¿no? Cuando estamos como desde ese aspecto. Entonces, ¿cuáles son las tareas dentro de esta tarea? Comprender el hecho de que ser buena, dulce y amable en todas las circunstancias no permite alcanzar la felicidad. Fíjense bien, ser buena, dulce y amable en todas las circunstancias, lo que nos va a llevar definitivamente es a que seamos objeto de maltrato, ¿no? Como le pasó a Basalisa. Basalisa andaba de buena, dulce y amable. Y entonces, pues claro, ahí le daba la cancha abierta a la madrastra y a las hermanastras al maltrato, ¿no? Entonces, cuando nos vivimos así, estamos casadísimas con el papel de buenas, comencemos a interrogarnos entonces por qué decimos que hay como cierta maldad alrededor de nosotros, ¿no? O sea, justo pues porque andamos ahí, ofreciendo, ¿no? Ofreciendo nuestra persona para que suceda esto. Entonces, no nos permite ser felices, ser buenas, dulces y amables en todas las circunstancias. Tenemos que ser así en algunas, definitivamente, pero hay otras que van a necesitar de nuestra garra, de nuestra agresión, de nuestra parte más fuerte para poder hacer frente, ¿sí? Entonces, hay que tomar nota de esto, ¿no? Casarnos con nuestro papel de buenas no nos va a llevar a ser felices, al contrario, nos va a llevar a ser víctimas de maltrato, ¿no? Experimentar la propia oscuridad, en especial los aspectos excluyentes, envidiosos y explotadores del yo. Es decir, que a esa oscuridad le pongamos así una lámpara de tal manera que nos permita ver esos aspectos, ¿no? Que de alguna manera no permiten
que nuestra personalidad desarrolle otros aspectos, ¿no? O sea, que los podamos saber, que los podamos ver con mucha más claridad, ¿sí? Y además, no solamente verlos, encarnarlos, o sea, saber cómo se siente la envidia, saber cómo se siente el egoísmo, saber cómo se siente odiar, si es que odias, saber cómo se siente tu parte rencorosa, saber cómo se siente tu parte celosa, saber cómo se siente tu parte agresiva o autoritaria y cada quien póngale su parte. Ya me ventaminé aquí con muchas cosas, ¿no? Entonces es experimentar, es decir, encarnar, ponerle nombre y apellido a esos aspectos que explotan nuestro yo o que no nos permiten desarrollarnos, ¿no? Y dice, establecer mejores relaciones con las peores partes de sí misma. Me gusta mucho una frase que Clarisa Pinkola en el cuento de Barba Azul dice, muy al principio, que dice, a esos aspectos que parece que están locos, también hay que hacerles un sitio, ¿no? O sea, también merecen estar ahí, también merecen que tengan un espacio en donde se puedan desarrollar. Entonces, aquí la invitación es, una vez que los comprendes, los experimentas, hay que relacionarte de una manera mucho más compasiva con ellos, ¿no? Sin juzgarlos y quererlos decir, esto ya no tengo que tenerlo porque no me voy a ir al cielo. Y en realidad es muy importante que puedas relacionarte con esa parte, ¿no? Y puedas asumir que también eres así. A lo mejor no siempre eres así, pero claro que tienes esos aspectos, ¿no? Y digo compasivo porque lamentablemente nos han enseñado a juzgar mucho estos aspectos, ¿no? Como algo malo, algo como si fuera un grano que tenemos que arrancárnoslo y quitárnoslo y tirarlo a la basura. En realidad, ese no es el camino. O sea, si arrancas un grano, muy probablemente va a volver. El tema es que puedas relacionarte con eso de una manera mucho más amorosa y compasiva, ¿no? Y poder verlo como decir, bueno, soy egoísta por alguna razón, ¿no? Y si les cargo todavía más, voy a entender desde cuándo, por qué, qué me pasó, que elegí ver por mí y rodar al mundo, ¿no? ¿Qué experiencia hubo más allá de mí? A lo mejor en mi crianza o en la relación con alguien que me hizo ser de esta manera o que me hizo poner en mi personalidad estos aspectos, ¿no? Y luego dice, permitir la tensión entre la mujer que está aprendiendo a ser y la que realmente es, ¿no? Es decir, estas partes de mí, fíjense bien, la percepción que tengo de mí a lo mejor puede ser de este tamaño, ¿sí? Pero el objetivo del proceso de individuación o de nuestro desarrollo es que podamos ampliar el conocimiento de nosotras mismas, ¿no? O sea, que podamos ampliar nuestra percepción de nosotras mismas. Y entonces, en ese ampliar, encontrándonos con estos aspectos de sombra, a veces hay tensión y efectivamente no nos gusta vernos así, ¿no? No nos gusta ver nuestras partes feitas o nuestras partes no bellas, pero es necesario y hay que resistir esa tensión. No siempre la tensión va a permanecer, eso es un hecho, ¿no? El asunto es que si resistes esa tensión, en algún momento ese aspecto se va a flexibilizar, es decir, vas a tener una relación mucho más compasiva con esa parte y de mucha más aceptación y además vas a poder bajarle 3 o 4 rayitas, ¿no? Acceder a cualquier cosa que deseen los demás, fíjense, significa desterrarnos de nosotras mismas. Pero ser nosotras mismas hace que otros nos destierren. ¿Qué significa esto? Esto refuerza esta frase de acá arriba, ¿no? Cuando nos movemos como buenas, dulces y amables siempre, nos dejamos en segundo término nuestras necesidades, lo que pensamos, lo que deseamos, lo que necesitamos, ¿no? Lo dejamos en segundo término y entonces lo que sucede ahí es que nos desterramos de nosotras mismas. O sea, vivimos para todo el tiempo, ¿no?
y no desde nuestro centro. Este es un riesgo, se los aviso, ¿no? Ser nosotras mismas hace que otros nos destierren. Cuando una mujer se atreve a ser ella misma en todos los ambientes, es una mujer peligrosa. Y muchas personas lo que van a querer es que se aleje de esos espacios, ¿no? Aunque al espacio y a las personas a quienes sirve le convenga esta mujer, ¿no? Pero, pues bueno, ese es el riesgo, pues. Va a haber esto. A lo mejor algunas de nosotras lo hemos vivido o lo estamos viviendo, no sé, ¿no? O sea, que haya otras personas que quieran desterrarnos como de ciertos espacios justo porque hemos tenido la valentía de ser quienes somos, ¿no? Y de no esconder lo que somos también, ¿no? Entonces, la invitación es muy contundente, pero el riesgo también ahí está, ¿sí? Hay riesgo para los dos lados, pero a mí me parece que te va a dar muchísima mayor felicidad y satisfacción y crecimiento y desarrollo que seas tú misma, ¿no? Que te conozcas y que seas quien eres, pues en todos los ambientes. Basalisa, igual que nosotras, necesita una luz que le ayude a distinguir entre lo que es bueno para ella y lo que no. El fuego se apaga y entonces esto la obliga a salir de su sumisión. Fíjense, hay una situación ahí un poco desastrosa, ¿no? Con el fuego, en esa época en que se escribió este cuento, el fuego era todo, era la luz y era también el medio para poder alimentarse, para poder cocinar y poder alimentarse. El hecho de que el fuego se apague, a Basalisa la pone en movimiento, o sea, hace que salga de sí misma, pero fíjense también que se enfrente a su sombra, que se enfrente a su oscuridad, ¿no? Entonces, ojalá y que en algunos momentos la vida nos regale momentos de oscuridad para que podamos salir como de esa sumisión que en algunos de nuestros aspectos lo vivimos así. Pregunta que nos puede ayudar a reflexionar. ¿Identifico mis peores aspectos? ¿Cuáles son? ¿Cómo me relaciono con ellos? ¿No? Un ejercicio que nos puede ayudar mucho a profundizar más con respecto a la sombra es que hagamos una lista de todos los aspectos que tienen una connotación negativa y que ya los podemos ver, ¿no? A ver, soy egoísta, envidiosa, agresiva, autoritaria, no sé, sumisa, muy poco empática, no sé, todo lo que tenga como esta energía. Es un ejercicio muy bueno que a algunos de mis pacientes les cuesta mucho trabajo. El ejercicio es llegar a 100, fíjense, llegar a 100 aspectos. Pero a veces les digo, bueno, te lo dejo en oferta y vamos empezando con 20, ¿no? Que escriban 20 a veces es súper difícil, sobre todo cuando están súper casados con que no es que yo soy bueno, yo soy buena, yo no le hago mal a nadie, yo no envidio a nadie, yo soy súper compartida, ¿no? ¿Qué te pasa, no? Entonces, pues bueno, esos son a veces los casos que necesitan urgentemente ver su sombra, ¿no? Y sobre todo su tosca sombra. Luego, viene este momento en el que Basalisa tiene que salir de la casa, ¿no? A buscar justo ir donde está la baba Yaga y pedirle fuego. Y entonces se tiene que enfrentar al bosque y el bosque está a oscuras, ¿no? Y entonces esta es la tarea, navegar a oscuras. Y ahí pasan cosas muy interesantes. Ahí ella ya tiene la bendición de la madre, que es esta muñeca, ¿no? Que es el símbolo de la intuición en sí, como esta intuición que apenas está como Basalisa aprendiendo a escucharla, ¿no? Y entonces es la que la guía. En el medio de esa oscuridad, Basalisa le va preguntando, ¿es por aquí, a la derecha o a la izquierda? Y ella la va dirigiendo, ¿no? Hacia dónde tiene que dirigirse. Entonces, esta tarea nos lleva a aprender a desarrollar la percepción del inconsciente y confiar en los sentidos internos. Es decir, esas corazonadas o esos pensamientos que de pronto llegan y que te dicen, no lo hagas, no lo digas,
o sí, ve por ahí, o no, dirígete hacia acá, es lo que, esta tarea es lo que necesitamos, nutrir o alimentar, ¿no? Aprender a confiar en nuestros sentidos internos, en esa vocecita que está ahí. Aprender el camino de regreso a casa de la mujer salvaje y a la propia casa. Es decir, fíjense qué bonito, la muñeca la guió hasta la Baba Yaga. Significa que si la muñeca la llevó allá, es un buen lugar para que ella crezca, ¿no? O sea, aunque la imagen es de que es la bruja malvada y se la va a querer comer, en realidad es un lugar para que ella se desarrolle y entonces la muñeca la lleva ahí, ¿no? O sea, si nos dejamos guiar entonces por nuestra intuición, quiere decir que aunque no comprendamos muy bien hacia dónde vamos y el lugar al que tengamos que llegar, por alguna razón, nuestra intuición nos está llevando ahí. Y entonces hay que aprender cómo escucharla, ¿no? Entonces hay que aprender a alimentar la intuición. ¿Cómo la alimentamos? Justo haciéndole caso, ¿no? O sea, esas cosas que de verdad es muy irracional. Yo creo que lo hemos sentido muchas veces, pero todas lo hemos sentido, ¿no? Como eso que no lo digas, no lo hagas, o sí hazlo, o sí ve por aquí, sí acompaña, no vayas, etcétera. O sea, si lo hacemos caso es algo que no. ¿Cómo podemos diferenciarlo? Las corazonadas no son pensamientos rumiantes, o sea, es algo así, como lo decíamos al principio, algo que llega de rayo, así, con la velocidad de un rayo, es algo en cuestión de segundos estamos como pensando o intuyendo una situación ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo la alimentamos? Escuchándola, ¿no? Y poniéndole atención. Dejar que la frágil doncella muera un poquito más y que desplazar el poder de la intuición a la muñeca. Es decir, ahorita está como ese símbolo que es muy hermoso, ¿no? El tener un objeto externo en donde nos va diciendo sí por aquí, no por aquí, sí por allá, no por allá, ¿no? La muñeca entonces representa la fuerza vital, feroz y resistente que necesitamos todas, ¿no? Para enfrentar la vida. Es la voz de la que sabe, ya lo habíamos dicho anteriormente. La alimentamos escuchándola y prestándole atención. Tiene un instinto de conservación, fíjense, es decir, no nos va a llevar a lugares en donde podamos perder algo, ¿no? O podamos perder la vida incluso. Al contrario, o sea, nos va a llevar a proteger nuestras vidas, proteger nuestra creatividad, proteger nuestros caminos, ¿no? Capta los motivos y la intención que hay afuera, ¿no? Fíjense, capta los motivos y la intención. A ver, si dijo esto y que me pareció que iba con cola, ¿qué quiso decir? ¿No? ¿Qué hay detrás como de ese comentario? Y entonces ahí está la actuación de la intuición. Este es el motivo, esta es la intención, ¿no? Opta por aquello que causará la menor fragmentación, fíjense, en situaciones muy difíciles, cuando la intuición está, a lo mejor no nos va a llevar a situaciones en donde todo es color de rosa, a lo mejor también va a ser difícil aquello que nos haga elegir, pero fíjense, opta por lo que cause menor fragmentación, es decir, lo que nos divida menos psíquicamente hablando, ¿sí? O sea, siempre va a procurar entonces la integridad de nuestras vidas en todos los sentidos, mentalmente, emocionalmente, en la relación, laboralmente, lo que cause la menor fragmentación. Y una pregunta, ¿qué crees que hay detrás de todo eso? ¿Sí? ¿Qué crees que hay de eso que vives? ¿Qué crees que hay detrás? Cuarta tarea. Sí, vamos en la cuarta, ¿verdad? Sí. El enfrentamiento con la bruja salvaje. Dicen, qué horrorosa mujer, pero en realidad qué interesante poder estar en su casa aprendiendo, ¿no? Primero, la primera tarea aquí es resistir contemplar el rostro de la bruja, fíjense, sin temblar.
¿Por qué pudiéramos temblar? Porque ella puede decir, hasta aquí, querida, ¿no? Hasta aquí llegaste. Y entonces, enfrentarnos con esta mujer, la Baba Yaga, la bruja, en realidad es enfrentarte con el poder tremendo que una mujer es capaz de tener, si es intuitiva, ¿no? Aprender a enfrentarnos con un gran poder, con el de los demás y luego con el propio. Es decir, tomar el poder que vas desperdiciando en muchas cosas y hacerte cargo de él, ¿no? La casa de Baba Yaga representa la organización del espacio psíquico. Esta casa rebosa de vitalidad, alegría vital y entusiasmo. Si se acuerdan, era una casa que bailaba, ¿no? Tenía patas de gallina y iba a donde quería. Y entonces, ir a esa casa, hacer las tareas que Basalisa hizo, por mandato de Baba Yaga, significa un montón de cosas. O sea, estamos aprendiendo ahí, o Basalisa estaba aprendiendo ahí justo esto, cómo se organiza un espacio psíquico. O sea, le da lugar a cada cosa, a cada aspecto, a cada habilidad, a cada experiencia de vida también, ¿no? Esta frase me encanta. Ser yagaísta, es decir, ser compa de la Baba Yaga, es buena y tenemos que resistirlo. Ser fuertes, afrontar la propia luminosidad sin huir, es decir, que puedas ver los aspectos de luz que tú posees y que no te aterres con ellos, ¿no? Sin huir, fíjense, viviendo activamente con la naturaleza salvaje, resistir y vivir, aprender y vivir. Si se fijan, este momento no está antes del descubrimiento de la tosca sombra, ¿verdad? Viene después, esta parte de afrontar la propia luminosidad. ¿Por qué? Porque si no somos capaces de ver la tosca sombra, tampoco se nos va a dar que podamos ver nuestra propia luz. Va a ser bien difícil y entonces vamos a permanecer en la inconsciencia, ¿no? Entonces, por eso una viene después de la otra. Baba Yaga en casa. ¿Cómo es y qué quiere mostrarte? En tu hoy, en tu vida, ¿no? La quinta tarea, el servicio a lo irracional. Primero, que resistas quedarte con la bruja, ¿no? Con esa mujer así, con todo el poder que eso implica. Y hace unas tareas concretas en esa casa. Lava la ropa, limpia la casa, guisa para ella y clasifica los elementos. Si se acuerdan, en el cuento de Barba Azul veíamos el simbolismo de los vestidos, ¿no? O sea, cómo estos vestidos cuando eh, esta joven ha usado la pequeña llave y luego trata de limpiarla y lo que se ensucia son los vestidos. Ahí en esa interpretación nos decía Clarisa Pincola que la ropa o los vestidos representan como nuestras personas o nuestras muchas caras, es decir, nuestra manera de presentarnos a lo social, ¿no? O sea, nuestros roles, por así decirlo, cómo soy como mamá, como profesionista, como amiga, como hermana, cómo me desenvuelvo como hija, como madre, como esposa, ¿no? Y entonces una de las primeras tareas es lavar la ropa de la Baba Yaga. Es decir, cuando Basalisa hace esta tarea, se da cuenta de que está hecha la Baba Yaga, ¿no? O sea, se da cuenta cómo es la costura de sus vestidos, cómo es su personalidad, o sea, ve más allá quién es esa mujer salvaje, ¿no? O sea, quién es esa naturaleza, vaya, esa naturaleza femenina. Entonces, por esto esta tarea se desarrolla tan bonito como en el cuento, ¿no? O sea, tiene que lavar la ropa de la Baba Yaga justo para que se dé cuenta de que está hecha esa mujer, ¿no? ¿Qué tipo de vestidos usa? O sea, ¿qué personas usa cuando se muestra, ¿no? Ella enseña cómo ordenar la casa del alma
nos invita entonces a purificar los propios pensamientos y a renovar nuestros valores, ¿no? O sea, todo el tiempo lo que está haciendo es renovar, 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 ¿no? Eliminar trivialidades de la psique, es decir, aquello a lo que le ponemos mucha energía, que a lo mejor si lo vemos detenidamente va a ser algo trivial, pero que nosotros le estamos poniendo una energía que no es necesaria que esté ahí, ¿no? Entonces ahí nos invita a eliminar eso, barrer el propio yo, es decir, ir conociéndonos y al mismo tiempo ir, purificando ese yo, ¿no? Limpiar con regularidad los propios pensamientos y estados emocionales. O sea, va a implicar trabajo, definitivamente. Si se fijan, es un trabajo psíquico muy intenso porque implica estar todos los días observándonos, limpiando y purificando nuestros pensamientos, nuestras emociones, o sea, no permitiendo que un sentimiento se enquiste en nuestra vida, ¿no? Como es el enojo. Platicaba el otro día con un paciente que me decía, no, Moni, yo no soy rencoroso. Pero el otro día le hice a mi mujer quién sabe qué, porque hace 2 años me dijo y me hizo. Y yo, ¿cómo? ¿No eres rencoroso entonces? Entonces, esta tarea es, ¿para qué dejas que se enquiste una emoción o un pensamiento así que incluso a veces raya ya a retrógrado, ¿no? En ocasiones. Luego, la invitación también es encender un fuego duradero debajo de la vida creativa y guisar sistemáticamente las ideas. Es decir, hay que guisar o hay que cocinar para la Baba Yaga, ¿sí? Hay que mantener un fuego encendido. El fuego a veces lo comparan con el tema de la creatividad, entonces hay que estar renovando todo el tiempo como esta capacidad, ¿no? Y guisar sistemáticamente las ideas, es decir, que nuestras ideas realmente se vayan a las acciones, ¿no? O sea, que podamos concretar lo que vamos pensando. Preguntas que nos pueden ayudar. ¿Qué necesito lavar o purificar? ¿Qué requiere de mí ser barrido o limpiado? ¿Cómo puedo hacer para alimentar a mi Baba Yaga interior? ¿No? Creo que son preguntas muy concretas que nos pueden ayudar a profundizar un poquito más en esta tarea. Ok, vamos a la 6ª tarea. En este momento es cuando Basaliza le dan la tarea de separar las semillas de adormidera de un montón de tierra, ¿no? Y cuando ella se asusta y dice, Dios mío, ¿cómo lo voy a hacer? Y la muñeca le dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar y lo haré por ti, ¿no? Entonces, este símbolo es súper bonito, porque nos ayuda como al tema del discernimiento, ¿no? Como a separar los pensamientos o las ideas que necesitamos separar. Dice, se refiere a esta clasificación a la que se produce cuando nos enfrentamos con un dilema o una pregunta, pero casi nada nos ayuda a resolverlo, ¿sí? O sea, cuando estamos, por ejemplo, a punto de tomar una decisión, ¿no? Y que podemos ver, por ejemplo, en el discernimiento ignaciano, los pros y contras de un sí, los pros y contras de un no, ¿no? O sea, poder clasificar o poder decir, a ver, me convendría por esto, me haría crecer en esto, no me está ayudando en esto sí, esto no, o sea, hacer una separación, ¿no? Y bueno, no es solo frente a decisiones súper importantes en nuestra vida, ¿no? Como, no sé, cambiar de residencia o si quedarnos en un matrimonio o no, o si quedarnos en un trabajo o no, o si quedarnos en una relación o no. Es en lo concreto y en lo ordinario, ¿no? En donde todos los días estamos decidiendo cosas, ¿no? Si lo dejamos reposar y regresamos, puede que suceda. Es decir, aquello que en ocasiones no tenemos claridad, pero que está ahí, se mantiene la pregunta, súper importante poder decir, estoy confundida, no tengo claridad, lo dejo reposando, ¿no?
Y bueno, hay algo en la psique que yo le llamo inconsciente, que clasifica el material mientras dormimos y soñamos. Y es necesario confiar como en este proceso. Hay un ejercicio que muchas personas, o lo he escuchado en muchos espacios, lo recomiendan. Por ejemplo, cuando tienes una pregunta que resolver en tu trabajo y no encuentres respuesta, escríbela en la noche antes de irte a dormir, ponla debajo de la almohada, ¿no? Duérmete pensando en eso. Y es muy probable, casi el 99.9% probable que al día siguiente tengas muchísima mayor claridad hacia dónde tienes que dirigirte, ¿no? Ya sea en un reto que te está presentando el trabajo o en alguna otra decisión, ¿no? Hay otros momentos en nuestra vida ordinaria que también nos pueden ayudar para favorecer esta tarea, fíjense. La meditación, cuidar un jardín, una planta, hacer la limpieza de tu casa. O sea, cuando limpiamos, sobre todo cuando limpiamos en silencio, nuestra mente, nuestra psique está todo el tiempo ahí dándole vueltas a ciertas cosas, ¿no? Mientras limpiamos, barremos, separamos la ropa, guardamos, lavamos, etcétera. Esas tareas cotidianas, si se hacen como un espacio meditativo, te puede ayudar a esto, ¿no? Como a barrer tu casa psíquica, ¿no? A tener muchísima mayor claridad como en ciertas cosas, ¿no? Cuidar un jardín, una planta, sería lo mismo, ¿no? O sea, como requiere, aun cuando estás haciendo como algo que no requiere un esfuerzo racional, o sea, que es una actividad irracional, en ese momento la psique por sí misma va haciendo como esta separación o va enviando esta claridad, ¿no? En nuestros pensamientos o en las emociones incluso que nos pasan, ¿no? Escribir diarios también. Por un tiempo yo estuve haciendo una actividad que la verdad me favoreció muchísimo y se la recomiendo. Es que a la primera hora de la mañana, recién levantada tú, te pongas a escribir todo aquello que se te venga a la mente por 15 minutos. O sea, una escritura así, fluida, ¿no? Sin querer darle forma o que tenga así, que no sea correcto gramaticalmente. Simplemente por escribir todo eso que tu psique a lo que tu psique le está dando vuelta, ¿no? Y es escribir, 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 escribir. Es como una especie de vaciado y es como una especie de separación entre esto y aquello, ¿no? O sea, escribes, juro que cuando después de que termina la actividad y ya te entregas a tu rutina de trabajo o de casa o de lo que sea, tienes muchísima mayor claridad a la hora de hacer las cosas. O sea, de verdad, es una especie de barrido interno esta actividad que de verdad lo recomiendo mucho. Es una escritura sin sentido. O sea, no dices, hoy voy a escribir un poema al amor, ¿no? O un poema a la paz. No, 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 no. Lo que venga en tu mente en los primeros minutos de tu día, ¿ok? Y bueno, pregunta, ¿a qué interrogante no has encontrado respuesta aún? Escríbela. Hoy ve a dormir confiando que la respuesta aparecerá. Lo que ya les decía hace un momentito. La séptima tarea, la indagación de los misterios. Si se acuerdan, por ahí hay cosas en el cuento que dices tú, ¿y esto qué es? ¿No? O sea, ni siquiera tiene como un sentido de que aparezcan. Por ejemplo, el jinete blanco con el caballo blanco o el jinete vestido de rojo en su caballo rojo, ¿no? O el jinete vestido de negro con su caballo negro. ¿Qué significa eso? ¿No? Entonces, hay un momento en donde Basalisa pues no se aguanta las ganas y va como Vallaga y se lo pregunta, ¿no? Entonces, hemos visto en varios cuentos que el tema de la pregunta es circunstancial en nuestra vida o es no circunstancial, es fundamental en nuestra vida, que podamos hacernos preguntas con respecto a ciertas cosas. Y esta es una de las tareas, ¿no?
Entonces, preguntar y aprender sobre la naturaleza de la vida, muerte, vida. Que en realidad estas 3 palabritas es el significado de los caballitos y de los jinetes, ¿no? El gran misterio o la naturaleza de la vida, muerte, vida, de los ciclos que continuamente en nuestras vidas todos los seres humanos vivimos, ¿no? O sea, morimos o muere algo en nosotros, pero siempre, 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 siempre después de eso vive algo o nace algo, ¿no? Distinto. Entonces, preguntar nos va a llevar a comprender estos ciclos, ¿no? De la vida, muerte y vida. Desarrollar la capacidad de comprender la naturaleza salvaje, es decir, de qué está hecho eso que internamente vivimos, ¿no? Vivir nuestros ciclos y comprenderlos más. Somos personas de ciclos y desde siempre los vivimos, ¿no? O sea, nuestra edad, por decir un ejemplo muy simple, ya es un ciclo. O sea, la infancia, la adolescencia, la juventud, la madurez van siendo ciclos, ¿no? Y entonces, cuando nos hacemos preguntas, podemos vivirlos con mucha mayor comprensión y mucha mayor aceptación, lo que significa eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué significa estar en mi edad de los 40 a los 50? Ah, pues implica un montón de cosas, ¿no? No solamente que tienen que ver con mi propio proceso, sino el simple ciclo que estoy viviendo yo y que cada quien en su propia edad, ¿no? O los ciclos en nuestras relaciones de pareja también. Hay momentos en donde somos muy felices y todo es perfecto, pero hay otros momentos en donde tenemos que sentarnos y cuestionarnos un montón de cosas, ¿no? Y entonces es importante que podamos reconocer esos ciclos, comprenderlos más y vivirlos con mucha mayor profundidad, pues. Y no es necesario demasiado esfuerzo. La comprensión de las cosas a veces viene por sí sola, ¿no? O sea, ¿por qué el término de un ciclo terminó, perdón, la situación, dije un pleonasmo, perdónenme, la situación o el término de una situación ya no hay para dónde más darle? La comprensión viene por sí misma. Ah, pues es que yo hice la relación. Ah, pues es que también él, también ella pasó esta situación. A veces no es necesario pensarlo demasiado. La comprensión llega por sí misma, ¿no? Pero también Clarisa dice, hay que aceptar que ciertas cosas no están a nuestro alcance comprenderlas. A veces, esto me encanta, ciertas cosas son un asunto de Dios, ¿no? Por ejemplo, queremos comprender por qué un ser amado murió. ¿Por qué Dios ya se lo llevó? ¿Por qué no me lo dejó mayor tiempo? En realidad es una pregunta que no va a tener una respuesta, ¿no? O sea, de verdad hay muchas cosas, así como en el cuento, Baba Yaga le dice a Basalisa, oye, no, 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 recuerda que preguntar o saber demasiado puede hacerte envejecer más pronto, ¿no? Y además la muñeca le dice, no, 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 ya, hasta aquí, no preguntes más, ¿no? ¿Por qué? Porque preguntar demasiado en realidad nos va a llevar a veces a mucha frustración, ¿no? Por ejemplo, preguntarnos el por qué de la muerte de un ser amado, no va a haber una respuesta, al menos no una respuesta que nos satisfaga del todo, pues, ¿no? Entonces hay cosas que de verdad son solo un asunto que tiene que ver más allá de nosotros y que no lo vamos a comprender, aunque querámoslo, ¿no? ¿Qué quiero preguntar a la Baba Yaga el día de hoy, ¿no? ¿Qué quiero saber? ¿Qué necesito saber? Y que muy probablemente en mi fuero interno la Baba Yaga me lo puede contestar. Esta es la 8, ponerse a gatas. Esta tarea implica una gran cantidad de humildad, ¿no? Y vamos a ver por qué. Dice, después de haber servido a la Baba Yaga, Basalisa ha adquirido una capacidad interior que antes no tenía. Fíjense, Basalisa llega
siendo una mujer completamente sumisa. Pero una vez que atraviesa por todas las tareas que la Baba Yaga le pide, lo que recibe, fíjense, es una parte de su poder, es decir, una fortaleza y una firmeza interiores que antes Vasalisa no tenía, ¿no? O sea, simplemente el hecho o la capacidad de poder ver más allá de lo visible está muy fuerte eso, ¿no? Es demasiado, o sea, recibe una parte del poder de la misma Baba Yaga, porque lo que le entrega es fuego que es de su casa, ¿no? Y es una calavera que pertenece a su casa, o sea, le está entregando algo de sí misma, vaya, ¿no? Entonces es esta firmeza y esta fuerza interna que si Vasalisa no hubiera salido de su casa, de esa sumisión y de ese maltrato que vivía, y no hubiera transitado por todas estas tareas que ya revisamos, realmente no hubiera adquirido esto, ¿no? Y fíjense, también este poder tiene que ver con esto que viene acá. Si la psique instintiva le advierte cuidado, la mujer tiene que prestarle atención. Si le dice, haz esto, haz lo otro, sigue, detente, la mujer tiene que introducir todas las correcciones necesarias, ¿no? La intuición no está hecha para que se le consulte y después se le olvide, ¿no? O sea, si es una capacidad que hemos desarrollado o que vamos desarrollando, es vital que la escuchemos y que hagamos lo que ésta nos pide, ¿no? Al entregarle la calavera, lo que le entrega es una savia ancestral para que la lleve consigo toda la vida, ¿no? O sea, es un regalo para toda la vida. Desarrollar la intuición es para toda la vida, ¿no? Y entonces, fíjense, es parte de este poder. Ya está preparada para lo que sea. Es decir, tiene la fortaleza y la intuición necesaria para enfrentar cualquier adversidad, cualquier situación, cualquier momento feliz, ¿no? Entonces, ponerse a gatas implica ser profundamente respetuosas con esta habilidad o con esta capacidad, ¿no? O sea, profundamente respetuosas y profundamente humildes el poder tenerla. Pregunta del millón, ¿te sientes preparada en tu vida para lo que sea? Y si no, ¿qué tarea debes retomar, no? Última tarea, novena tarea, la modificación de la sombra. Las tareas de esta fase son que puedas utilizar la agudeza visual para identificar las sombras negativas propias de los demás y de las situaciones. Es decir, el símbolo de la calavera está lleno de luz, ¿verdad? Y entonces podemos ya en esta tarea ser capaces de ver nuestros propios aspectos de sombra, o sea, poder enfocar como esos aspectos de los cuales hablábamos hace rato, ¿no? Y podemos además modificar las propias sombras negativas de la propia psique. O sea, ¿cómo? ¿Ser menos envidioso se puede? Por supuesto. ¿Ser menos egoísta se puede? Ajá, claro que sí. ¿Ser menos celosa se puede? Sí. Pero una parte súper importante dentro de este proceso es que te conviertas en una observadora de ti misma, ¿no? Y de esos aspectos. Es ahí donde vas a poder identificar cómo es ese aspecto de sombra y qué tienes que hacer en consecuencia para modificarlo, ¿no? Por ejemplo, mi parte celosa, que en un momento de mi vida lo sufrí mucho, ¿no? Entonces, con cualquier cosa se activaba por ciertas circunstancias que viví. Y entonces comencé a hacer este ejercicio de observar, ¿no? Cuando sentía esa emoción que es muy aflictiva, o sea, produce sufrimiento, ¿no? Y entonces, el solo hecho de convivir con mis celos me hizo capaz luego de poder contenerlos con mucha mayor fortaleza, ¿no? Como decir, me estoy sintiendo celosa, ¿no? Esto se siente así, esto se siente incómoda, pero luego podía ir un poquito más allá después de la observación, podía
preguntarme, ¿y es real lo que me estoy imaginando afuera? ¿O es ahorita solo algo que se está generando en razón de lo que estoy sintiendo, ¿no? De como de esta inseguridad. Y entonces poco a poco, si en algún momento de mi vida mis celos estaban al 10, ahorita puedo decir que están al 3 o al 4 o en ocasiones al 5, ¿no? O al menos como en un equilibrio muchísimo más llevadero para mí, ¿no? Cuando nos convertimos en observadores de esos aspectos, lo que sucede es que la energía que estaba dedicada a esa, sin nuestro consentimiento, la obtenemos de regreso, ¿sí? Y entonces, esa energía que está utilizada en ese aspecto sin nuestro permiso, la podemos distribuir de una manera mucho más consciente o mucho más llevadera para nosotros, ¿no? Y entonces es la manera en cómo podemos ir modificando estos aspectos de sombra. Entonces, la luz recibida es, fíjense, qué bonito esto y qué fuerte, ¿no? La luz recibida es su perpetua exploración. Es decir, aquella capacidad que va, observa, regresa e informa, ¿no? O sea, es capaz de ver más allá y todo el tiempo va delante de nosotros. Eso es bien interesante. Nuestra intuición va delante de nosotros. Con ver, escuchar o sentir ciertas cosas, nos está dando ya una información importante y necesaria y que tenemos que tomarla en cuenta, ¿no? Una buena intuición obliga a trabajar, primero, en la vigilancia y comprensión de fuerzas negativas y en los propios desequilibrios, ¿no? O sea, una vez que la luz ya la puso en esos aspectos, nos obliga a estar en constante vigilancia, ¿no? Y luego nos lleva a hacer acopio de voluntad para poder actuar con respecto a lo que se ha visto. Es decir, yo a lo mejor antes andaba de celosa indiscriminadamente, ¿no? Una vez que comencé a verlo y a hacerme cargo de ello, he podido actuar con respecto a eso, ¿no? O sea, por ejemplo, a lo mejor a mis parejas, a ciertas parejas ya no les tocó los shows que yo en un principio hacía, ¿no? O sea, ya muchísimo más dueña de mí o de mi propia inseguridad, ¿no? Entonces nos obliga o nos da la energía suficiente para poder para poder contener como eso que está sucediendo ahí y poder verlo y poder decir, pues, soy de esta manera y no desde la parte orgullosa, sí, qué bien que soy celosa, ¿no? Sino como desde esta parte de, pues me conozco y me hago cargo, además me hago responsable, ¿no? Me hago responsable de esto que me está pasando y de esto que estoy sintiendo. Y entonces la consecuencia de usar nuestra intuición nos va a hacer desarrollarnos con una infalible espontaneidad, es decir, nos va a ayudar a movernos en nuestra vida de una manera muchísimo más fácil, ¿no? O sea, escuchando lo que tenemos que hacer va a ser muchísimo más fácil las decisiones, cuidarnos, prever el peligro, actuar conforme necesitamos, ¿no? Y bueno, dejar morir las cosas, pero aquí no completé la frase, dejar vivir lo que tiene que vivir también. Me gusta mucho que Clarisa Pinkola en muchos momentos lo dice. Nosotras sabemos cuándo es el momento de que muera algo, pero a veces no nos hacemos cargo. Lo alargamos, ¿no? Y lo alargamos por minutos, por horas, por semanas, por meses, ¿no? Y en realidad a veces hay un sufrimiento incluso innecesario, ¿no? Pero en realidad en lo más profundo de nuestros ovarios, dice Clarisa Pinkola, sabemos lo que tiene que morir, ¿no? Y la intuición nos lleva a eso, como a tener mucha mayor percepción de estos ciclos, ¿no? Últimas preguntas, que no solo, fíjense bien, insisto mucho en esto, porque la intuición no es solo en decisiones así fundamentales en nuestra vida, sino en lo ordinario, es frente a una situación, ¿qué quiero? ¿Qué deseo en el momento? ¿Qué es lo que más me seduce? ¿Qué es lo que quiero de verdad? ¿Qué es lo que más me gustaría?
frente a ciertos puntos, ciertas encrucijadas con las cuales nos vamos topando como día a día, ¿no? Y esto es súper bonito también. La intuición siempre nos ofrece distintas opciones, es decir, no es una visión rígida de las cosas, ¿no? Siempre va a haber una gama de posibilidades por donde nos podemos mover. Y bueno, fui lo más veloz que pude. Aquí terminamos el análisis de las 9 tareas que son bien intensas, o sea, yo traté de resumirlas lo más que se pueda, pero valdría muchísimo la pena que cada una de ustedes vuelva a retomarlas en el propio libro, ¿no? A lo mejor esto solo es como una especie de orientación para la comprensión, pero la profundidad al ir al libro es muchísimo mayor, ¿no? Entonces, aquí terminamos la reflexión. Nos quedan 10 minutitos para preguntas. Sí, hoy el tiempo se fue bastante rápido y te agradecemos, Moni, toda esta profundización que nos haces del cuento. Y como siempre, muy rico para poder analizarlo nuevamente en nuestras vidas. Pues no sé si desean alguna pregunta o ya cortamos. Por lo pronto cortamos la grabación para subir después al canal de YouTube. Gracias.